Este servicio, quiero de antemano decirles a cada uno de ustedes que el título de este discipulado es la importancia y el costo. Hay un punto que quiero mencionar. Dios ha colocado en mi corazón estas palabras y quiero llevarlas a mencionarlas porque es algo que es importante que como cristianos lo tengamos presente. El discípulo y la importancia y el costo. A veces pensamos que el cristianismo es fácil. A veces pensamos que ser discípulo de Cristo es fácil. A veces pensamos que convertirme a Cristo, mis problemas todos se van a solucionar y listo, de la noche a la mañana todo se vuelve como si fuera un millonario. Hay que saber que convertirse a Cristo requiere de un costo y un sacrificio. Convertirse a Cristo es entregarlo todo por causa de Cristo. Es decir, cuando yo me convierto a Cristo, entro en un proceso, entro en un periodo de prueba en el que mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos son puestos a prueba. Por esta razón hay personas que cuando vienen a Cristo piensan que, como les han enseñado otras doctrinas, cosas que no son, piensan que es fácil el camino y cuando se encuentran con el camino estrecho, que es bastante complicado, con pruebas y todo lo demás, se rinden. Aquí el punto es que la Biblia menciona un pasaje que dice que solo los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Estamos hablando de que convertirse a Cristo requiere de un sacrificio interno, dejar las cosas que yo hacía en el mundo y convertirme por completo a Él, sacrificándolo todo para Él y no para los hombres, no para que el hombre me vea, no para que el hombre diga, wow, has cambiado, no, sino para que Dios sea quien me pueda aprobar el día que yo me presente delante de Él. Ser un discípulo es precisamente un imitador de Cristo. En el anterior discipulado hablamos sobre la importancia de las Santas Escrituras, que el cristiano no puede andar por allí con la espada desafilada. La espada obviamente es la palabra. Si nosotros buscamos en Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante, Efesios 6 del 1 en adelante, nosotros encontramos que en Efesios nos habla sobre las armas y la armadura del Espíritu Santo. Y una de las armas es la palabra, que es la espada. Si una persona no conoce de la Biblia, no conoce de la palabra de Dios, fácilmente puede caer en las trampas del enemigo. Cualquier tipo de viento de doctrina, y que hay muchos, pueden engañar a la persona. Hay muchas religiones, y es verdad, hay muchas religiones. ¿Por qué? Porque no han aceptado lo que Dios estableció en su palabra. Y por esa razón hay muchas religiones. ¿Por qué? Porque no quieren asumir la responsabilidad como discípulos, como cristianos, y no quieren ser lo que Dios dice que seamos. Por esa razón hay doctrinas que enseñan cosas erradas, hay doctrinas que te llevan por cosas que no son y falsas revelaciones. La revelación tal que Dios me reveló, que Dios me dijo esto, y ojo, porque una vez yo estuve en un discipulado y un pastor me enseñó que cuando una persona toma el nombre de Dios y dice Dios me reveló y Dios no le ha revelado nada, esa persona no se convierte en cristiano sino en brujo. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir algo que Dios a ti no te ha dicho ni te ha mostrado. ¿Por qué? Porque si tú haces cosas que atentan contra la Biblia y contra la palabra de Dios sin temor en Dios, le estás fallando al Altísimo. Y Dios dice en su palabra, en el libro de Éxodo, dice que no te acercarás ni practicarás la hechicería ni la brujería porque morirás. Esa palabra es fuerte y nos enseña a tener cuidado a no tomar el nombre de Dios en vano. Inclusive el tercer mandamiento nos aconseja de no tomar el nombre de Dios en vano. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque Dios no dejará sin castigo al que tome su nombre en vano. Por esa razón hay muchas doctrinas, muchas falsas revelaciones y hombres que no temen a Dios. Hombres que se paran en un púlpito, hombres que toman el discipulado o el cristianismo como si fuera un juego. Y el cristianismo no es un juego. De Dios nadie se puede burlar. Por esta razón hay que tener mucho cuidado. Ser discípulo de Cristo es caminar genuinamente en santidad y cuidar las palabras que salgan de mi boca. Porque si como cristiano
Delante de mis hermanos hablo en santidad y fuera de la iglesia me comporto de una forma inadecuada, blasfemando y diciendo cosas que a Dios no le agradan. Estamos fallándole al Altísimo, no a los hombres, al Altísimo, porque Dios dice en su palabra que de tu boca no puede salir agua dulce ni agua amarga. De tu boca no puede salir bendición y maldición a la vez. Como cristianos tenemos que cuidar nuestras palabras. Tenemos que saber que el enemigo ataca al cristiano de la siguiente manera: te coloca el tropiezo, pero el diablo no te maldice. El diablo solo te coloca el tropiezo para que tú mismo, que tienes el poder de la vida y de la muerte en tu boca, seas quien te bendices o te maldices con tus propias palabras. Por esa razón hay que tener cuidado de toda palabra que salga de mi boca. Entonces el discípulo requiere de una importancia y costo. Obviamente, asumir la responsabilidad como cristiano. No podemos andar por el mundo que soy cristiano sin pagar el precio. Soy cristiano, pero de nombre, porque mi comportamiento no es como el de Cristo. Porque Jesucristo, si nosotros vemos la vida de Jesucristo, Jesucristo nunca se comportó como nosotros algunas veces nos comportamos. Jesucristo mostró amor, Jesucristo fue misericordioso, Jesucristo fue paciente, Jesucristo cuando lo bofetearon, él mismo predicó, dijo: el que te dé una mejilla ofrece la otra, que significa la paz. A veces nos cuesta hacer eso, a veces nos cuesta soportar, a veces nos cuesta sacrificar, a veces nos cuesta entregarle cosas a Dios. Y Dios no te pide dinero, Dios no te pide riqueza, Dios no te pide que le entregues tu casa. Dios lo único que te pide es que ofrendes tu corazón día tras día a Él. Y ofrendar el corazón significa algo mucho más profundo, porque hay una parte en la Biblia que dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Pero, ¿qué quiere decir eso en el hebreo? Si nosotros vamos al original, dice: de toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella emana la vida. Entonces no se está refiriendo al corazón, sino a la mente. ¿Qué hay en la mente? La mente es el campo de batalla del cristiano. Tú ahora mismo te encuentras sentado aquí, escuchando la Biblia, escuchando la palabra de Dios, pero Dios te pone a prueba. Tú estás en la habitación a solas, donde nadie te está viendo. ¿Y qué te puede llegar a tu teléfono? ¿Será que le eres fiel a Dios con el teléfono a solas? ¿Será que le eres fiel a Dios cuando estás tú solamente allí? ¿Qué haces tú en el secreto? ¿Será que le eres fiel a Dios? Veamos un ejemplo claro de discípulo: José. José en Egipto fue tentado por la mujer de Potifar. Yo coloqué en un estado ese ejemplo porque es algo maravilloso. José sabía y tenía claro su propósito. José fue vendido por sus hermanos, fue traicionado por sus hermanos, y aún así José nunca negó a Dios, porque José tenía la mirada siempre en el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos cristianos en la iglesia, por mirar al pastor, por mirar a fulanito de tal, dicen: no, me voy de la iglesia porque fulanito de tal, lo que predica no lo pone en práctica? Pero Jesús dice que hay que colocar la mirada ¿en quién? En Jesús. No podemos colocar la mirada en el hombre, sino en Jesucristo, porque si tú en estos momentos dices: me voy de la iglesia porque estoy mirando al hombre, entonces no has creído en el verdadero Dios. Entonces estás creyendo en el hombre, porque no puedes colocar la mirada en el hombre, tienes que colocar la mirada en Jesucristo. Hay que recordar que la iglesia es una congregación de gente imperfecta. Todos venimos aquí porque necesitamos de Dios, que Dios en su infinita misericordia nos ha colocado como sus siervos, como discípulos. En su infinita misericordia estamos aquí. Pero hay que saber que el Rey de Reyes está aquí y nuestra mirada tiene que estar siempre en Él. Vamos rápidamente a Juan 15:16 y veamos un poquitico sobre el discipulado. Juan 15:16. Juan 15, versículo 16. Si lo han encontrado, digan un amén, amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Yo tengo un gozo en mi alma. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor Jesús. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto sea duradero, de modo que
que todo lo que pidáis en mi nombre al Padre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es importante que el discípulo, para llevar el mensaje de salvación a los perdidos, muestre un buen testimonio. Amén. Yo he conocido predicadores en mi transcurso del Evangelio, gracias a Dios, y he conocido muchos predicadores que predican hermoso. Eso es una predica, ¡pum, pum, pum! Pero cuando la persona está en el secreto, su personalidad es distinta. Entonces aquí el punto es, por eso Jesús dice en su palabra que en el día del juicio muchos se van a presentar ante el Señor y dirán: Señor, pero en tu nombre expulsamos demonios, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús solo lo que le va a decir es: apartaos, no te conozco. Amén. A muchos predicadores sobre la faz de la tierra, en el día del juicio del gran trono blanco, Dios le dirá esas palabras. Y muchos llorarán y dirán: Señor, dice Dios en su palabra, y será el llanto y el crujir de dientes. Dios mío, es impresionante ese pasaje. Cuando una vez me puse a investigar qué significa llanto y crujir de dientes, se refiere a desesperación. ¿Por qué desesperación? Porque la persona sabía que Cristo iba a venir, sabía los requisitos para obtener la salvación, sabía cuáles eran los requisitos para no quedarse, y se quedó. Y esa persona lo atormenta sus propios pensamientos: te quedaste, te lo dijeron, te lo advirtieron y te quedaste. Qué tremendo es eso. Por esa razón tenemos que velar, tenemos que vivir una vida conforme como Dios manda. No podemos vivir una religiosidad. Si nosotros miramos en las Santas Escrituras, los fariseos, por eso Jesús reprendió a los fariseos en Mateo 15, cuando les digo: fariseos hipócritas, porque ustedes por fuera están vestidos de blanco. Y es impresionante porque los fariseos utilizaban vestimentas que les llegaban a los pies. Ellos no mostraban las canillas. Ellos utilizaban flecos y vestimentas, pero carísimas. ¿Y qué le digo a esos fariseos hipócritas? Ustedes por fuera blancos como las tumbas, pero por dentro llenos de huesos de muerto, de inmundicia. ¿Por qué les dijo eso? Porque los fariseos nunca le enseñaban al pueblo a amarse a sí mismo. Despreciaban a las mujeres que tenían problemas como la mujer de flujo de sangre, despreciaban a los leprosos, despreciaban a cualquier tipo de persona que necesitaba de Dios y le cerraban la puerta a los necesitados. Por eso Jesús le dice: fariseos hipócritas, porque ustedes llevan el camello y cuelan el mosquito y se sientan en las primeras sillas. Dios mío, impresionante cómo los confrontó fuertemente. Si Jesús estuviera en estos tiempos, la misma palabra se la hubiese dicho a millones de personas que quieren vivir un evangelio facilista. Suena muy duro, pero es así. Hay mucha gente que quiere vivir un evangelio fácil. Solo Dios, dame, y no sacrifico nada para Dios. No sacrifico mi tiempo, no sacrifico mis emociones, porque Dios te está pidiendo que entregues tus emociones. No existe cristiano emocionalista. En la Biblia no hay uno solo, y Dios lo tuvo que moldear, lo tuvo que quebrar, y se llama Pedro. Pedro es el ejemplo de cristiano emocionalista. Cuando Jesús caminaba sobre las aguas, ¿quién fue el primero? Señor, si eres tú, que las aguas me lleven. Y Pedro, Pedrito, cuando canta el gallo me negarás 3 veces. Señor, pero ¿cómo me dices eso si yo te amo? Ya Jesús lo sabía. Tuvo que venir el quebrantamiento de Pedro. Y ahí fue donde entendió Pedro que el cristiano no puede ser emocionalista. Un discípulo tiene que andar conforme a la voluntad del Espíritu Santo. No se puede dejar guiar por los pensamientos que otro diga, ni andar escuchando vientos de doctrinas. Esa persona tiene que vivir en una profunda comunión con Dios. No puede estar orando por cosas materiales, sino orando por su vida y su relación con Dios. Dios mío, Señor, tú eres el único que conoce mi corazón. A veces oramos mal y decimos: Señor, perdóname si te he fallado. Hombre, ¿cómo así? Si te he fallado, no. Señor, perdóname porque te fallé en el día. Te fallé con mi forma de pensar, te fallé con mi forma de ver. Eso es reconocer la falta. Si nosotros decimos: Señor, perdóname si te he fallado, estamos diciendo mentiroso a Dios. Porque nosotros a diario le fallamos a Dios. Entonces un discípulo tiene que ser humilde. Si Dios a ti te lleva a la cima, así como subes, así tiene que subir tu humildad. ¿Por qué? Porque un discípulo no puede ser prepotente ni arrogante.
Si nosotros vemos a Jesucristo, Jesucristo se presenta de niño ante los fariseos del templo. Y María y José buscando a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Y cuando lo encuentran, le dice María y José a Jesús: ¿por qué te has desprendido de nuestro brazo? Y el niño le dice: porque en los negocios de mi padre me toca estar. Impresionante cómo los sabios del templo de Jerusalén se asombraron cuando vieron la sabiduría de Jesús en aquel momento. Así tenemos que nosotros ser. Por eso dice la Biblia, tenemos que crecer así en conocimiento y en humildad a la vez. No podemos dejarnos llevar de porque Dios me está usando, de porque tengo conocimiento de la Biblia, entonces me tengo que creer más que los demás. No puede pasar eso en nuestras vidas, porque automáticamente sucede algo. El Espíritu Santo se va automáticamente de esa persona. Y por eso hay muchos predicadores que empezaron en el fuego, ¡pum!, muchas multitudes se convertían a Cristo, ¡pum!, y esas personas comenzaron a tener el mismo espíritu que tuvo el diablo en el cielo. Como Lucifer en el cielo tenía ese ministerio. Si nosotros buscamos Ezequiel 28, Lucifer en el cielo era sacerdote y salmista. ¿Y qué pasó con Lucifer en el cielo? Se comenzó a comparar ¿con quién? Con Dios. Ya no le rendía adoración a Dios. Y entonces se comenzó a mirar a sí mismo y ya no veía que los ángeles adoraran a Dios, sino que los ángeles lo adoraran a él. Barbaridad. Y ¡pum!, cayó como la estrella del cielo. Dice Jesús, lo vi como caía del cielo como una estrella. Entonces aquí el punto es que nosotros no podemos permitir que el orgullo y la prepotencia entren a nuestro corazón. El elogio y el egocentrismo son dos cosas muy peligrosas para un discípulo de Cristo. ¿Por qué el discípulo tiene que ser imitador de Cristo? Porque nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo y el modelo a seguir. ¿A quién podemos imitar nosotros? No podemos imitar a otro, solo a Jesucristo, que es el modelo principal. Si nosotros miramos el ayuno que hizo Jesús y la oración que hizo, y no solo eso, impresionante, cuando fue al desierto, fue tentado, si nosotros leemos ese pasaje a profundidad, como dice la Biblia, nosotros vamos a notar qué pasó en realidad en el desierto. El diablo se le presenta a Jesús y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Impresionante el matiz que tiene ese versículo. Porque Jesús fácilmente hubiese convertido las piedras en pan. Pero el problema aquí era lo siguiente: si Jesús convertía las piedras en pan, estaba dando prioridad al cuerpo, estaba dando prioridad a lo material que a lo espiritual. Es decir, que a las cosas de Dios. Por eso Jesús dice una palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces aquí el punto es que un discípulo tiene que estar constantemente alimentándose de la palabra de Dios. No puede estar metido viendo videos, porque muchos cometemos ese error. Nos vamos a ver videos y no nos vamos a la palabra. La palabra tiene revelación. El Espíritu, cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos revele su palabra, Él nos revela, porque esa es la intención de Dios para con nosotros. ¿Por qué el discípulo? Jesús demostró la importancia del discipulado al hacer el entrenamiento de los 12 discípulos, una prioridad durante los 3 años y medio de su ministerio público en la tierra. Jesús conmocionó a sus seguidores en entrenar discípulos porque pretendía fruto duradero. Jesús no recogió 12 discípulos para que fueran estériles. No, Señor. Jesús recogió a 12 discípulos para que se multiplicaran. Vamos a poner un ejemplo. Jesús iba caminando con sus discípulos y se encuentra con una higuera. Y Jesús se acercó a la higuera. Si nosotros leemos ese pasaje de la Biblia, la higuera no tenía fruto. Y por no tener fruto, Jesús le dijo a la higuera: sécate, es decir, la maldijo. Y aquella higuera en el instante se secó. Todos los discípulos se quedaron asombrados, pero era una alegoría, era una prédica prácticamente para ellos. Porque Jesús dice que todo aquel que no da fruto es arrancado de donde, es arrancado su talento, se le entregará a otro para que se le multiplique, y esa persona será sacada al lugar donde será el llanto y el crujir de dientes. Por esa razón, mis amados hermanos, tenemos que apreciar el llamado que Dios nos ha entregado. Me habla precisamente en esta palabra. Valorar ese llamado y amarlo, abrazar ese llamado. Porque si nosotros miramos la multitud de personas que hay sobre la faz de la tierra,
y ver que, mira, Dios nos ha elegido a nosotros y estar aquí presente, escuchando su palabra, es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Y si Dios te ha escogido, te ha llamado, asume tu responsabilidad en tu llamado con amor y con humildad, porque esa responsabilidad muchos ángeles en el cielo han querido tener. 7 señales de madurez espiritual. ¿Cuáles son esas señales? Ser fructífero en nuestro servicio para Dios. Cuando una persona en realidad quiere servir a Dios, lo demuestra con sus acciones. Se preocupa por las almas. Me preocupo por el amigo que se está perdiendo. Predico a tiempo y fuera de tiempo. No, que yo solamente predico de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Ya de ahí no puedo porque estar ocupado. No, la Biblia dice predica a tiempo y fuera de tiempo. Si el Espíritu Santo te levanta y te dice ves y habla a tu tía, ves y habla a la fulanita de tal, tienes que hacer caso. Porque si no lo haces, dice la Biblia, la sangre de esa persona correrá sobre tu cabeza. Por esa razón es importante tener claro cuando Dios te coloca el sentir en tu corazón y cuando sientes que en realidad no viene de Dios. Hay señales para eso. Eso será en otra prédica. Una actitud humilde y voluntad de servir a los demás. Hay un dicho que dice, inclusive el mismo Jesús lo dijo, porque yo no vine para ser servido, sino para servir. Un verdadero discípulo de Cristo no busca ser servido, no busca que lo atiendan, no busca que le limpien los zapatos, no. Jesucristo nos enseñó inclusive cuando le lavó los pies a sus discípulos. Los discípulos dijeron, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué le respondió Jesús a Pedro? Le respondió, ahora mismo no entiendes, pero llegará el momento en que lo vas a entender. El Espíritu Santo le reveló a los 12 discípulos que ellos tenían que hacer lo mismo con el resto de los demás. Es decir, despojarme de mi yo, ya no es yo, ahora es Cristo en mí. Y comenzar a buscar a otros que también se conviertan en discípulos de Cristo. No es que yo soy el último como la Coca-Cola en el desierto. No puede ser eso, porque un verdadero discípulo de Dios es un hombre humilde, fructífero y que siempre tiene el corazón dispuesto para servir a los demás. Me fallaron, pero Tairo, me han fallado, me han dicho tantas cosas. Mira, esta persona le he predicado más de 20 veces, pero esa persona no quiere venir a los pies de Cristo. Tu misión es seguir sembrando el buen testimonio en esa persona. Es llevar el amor. Si le has predicado con las palabras, pues llévale el testimonio. El testimonio también habla. Preséntate ante Él, muéstrale afecto a Él, que Él vea que no solo son las palabras, sino que también es el comportamiento. Un nivel de excelencia en nuestra vida general. Un nivel de excelencia. Nosotros como cristianos no podemos andar endeble. Palabras que voy a manejar aquí, disculpen por las palabras que maneje, pero un cristiano no puede ser ni blandengue ni endeble. Blandengue es una persona que siempre vive como que hoy estoy bien, mañana estoy mal, hoy amanecí machucado, hoy amanecí bien, y así como amanezco, así trato a los demás. Un cristiano no puede ser así. Un cristiano tiene que ser siempre excelencia, porque Dios exige excelencia. Y si nosotros a Dios le presentamos nuestra ofrenda del cuerpo, como Caín, ahora mismo nuestra ofrenda no es el cordero, ahora mismo nuestra ofrenda no es un animal sacrificado, ahora mismo nuestra ofrenda todos los días es nuestro comportamiento y el corazón. Y si yo a Dios le digo, Señor, yo te di una ofrenda, y Dios te dice, pero yo no quiero esa ofrenda, yo quiero que tú me ofrendes tu comportamiento, tu corazón, tus actitudes, tu diario vivir, eso es lo que yo quiero, Padre. Yo no quiero que tú me presentes una ofrenda, no, yo quiero que tú me ofrendes el corazón, como le dijo Dios a Samuel. Samuel, no te dejes llevar por las apariencias, Samuel, porque yo no miro como miran los hombres, yo lo único que miro, Samuel, es el corazón. Dios mío, y a veces se nos olvida eso, a veces pensamos que Dios mira la vestimenta, está bien vestirse bien, porque Dios también habla eso en su palabra, que tampoco podemos presentarnos mal vestidos en su presencia, pero también Dios enfatiza que nuestro corazón tiene que estar primero limpio, para que luego lo exterior también lo esté. Como lavar un plato, dice Jesús. No lavas el plato de afuera para adentro, jamás. Tú siempre lo lavas de adentro para afuera. Una relación cercana con Jesús. Muchos cristianos viven una vida sin relación. Sin relación. Por eso dice Jesús, apartaos de mí, hacedores de maldad, al lago de fuego para el diablo y sus demonios que se rebelaron obviamente contra Jesús.
Pero ¿por qué Jesús habla de esa manera en el día del gran juicio del trono blanco? Porque muchos quieren vivir un cristianismo solo de fachada, no de relación, de fachada. Un cristiano en realidad, cuando está metido en comunión con Dios, hasta su forma de hablar, su forma de ver, se refleja el amor de Jesús. Cuando yo veo a un perdido, a una persona, me provoca esa misericordia en el corazón. Dios mío, no sé, Padre Santo, pero yo tengo ese sentir de hablarle. Por esa razón, porque eres tú cuando estás en relación con Jesús. Porque el Espíritu Santo, cuando está dentro de ti, provoca en ti ese sentimiento tan profundo por amor a los perdidos. Entonces aquí una relación cercana con Jesús te hará caminar conforme a la voluntad de Cristo, que es el fundamento principal aquí. Los discípulos, cuando caminaron con Jesús, vemos a uno principal, a Juan. Juan estuvo con Jesús hasta la última hora. Inclusive cuando Jesús estaba crucificado, le dijo Jesús a María: María, he aquí tu hijo. Pero aquí vemos que Juan, inclusive vemos cómo Juan se entregó hasta lo último de él. Por eso Dios lo escogió para revelarle el libro del Apocalipsis, el libro de la revelación, porque su corazón estaba estrechamente relacionado con Jesús. Aquí el punto es que los frutos hablan por sí mismos. Nosotros no podemos andar pensando que no podemos dar frutos, que listo, voy a vivir una vida facilista sin frutos. Ojo, que los frutos son los que hablan de nosotros como cristianos, el fruto del Espíritu manifestado en nuestras vidas. Vamos rápidamente a Gálatas 5:22 y veamos cuáles son los frutos. Es necesario que lo mencione rápidamente. Gálatas 5:22 al 23. Vamos a elegir aquí en el pueblo que nos pueda leer ese pasaje. Le pido el amable favor que me lo pueda leer Lourdes. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Si lo encuentra, digan aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gálatas 5, 22. ¿Qué dice? Dios es bueno, Señor, gracias, Padre. Eres maravilloso, Señor, como tú, Padre. Listo. Gálatas 5, del 22 en adelante. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, ni los irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Wow, impresionante. Porque Jesús nos menciona el fruto y desglosa el fruto del Espíritu Santo. Porque muchas veces nos olvidamos que tenemos que ser mansos, que tenemos que ser humildes, que tenemos que perdonar. Por eso Pedrito, como siempre, se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Impresionante. 7 veces, Señor. Y Jesús se lo queda mirando con ojos de misericordia, con amor, y le dice: no, 7 veces no, 70 veces 7. Ese número en el hebreo es infinito. Eso significa que nosotros tenemos que perdonar siempre la falla del hermano. A veces nos cuesta. Yo lo digo por experiencia propia, a veces cuesta, Dios mío, Señor. Pero cuando nosotros nos acordamos de Jesucristo, nosotros vemos que Jesucristo fue azotado. Jesucristo fue abofeteado. Y si nosotros vemos, mis hermanos, cómo Jesucristo se sacrificó por nosotros, vemos que Jesús inclusive en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Wow, increíble. Inclusive, yo me atreví, cuando yo le he predicado a mucha gente sobre el perdón, ¿saben qué me dicen muchos amigos míos? ¿Saben qué me dicen muchas personas? No, yo no le tengo que pedir perdón, porque al único que se le pide perdón es a Dios. Y espérate un momentico, ven acá, léeme este pasaje. ¿Qué dice aquí? Padre nuestro, ¿verdad? El Padre nuestro. ¿Esa oración quién se la dio?
Jesús al pueblo. Bueno, ¿qué dice el Padre? Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos ¿a quién? A quien nos ofende. Entonces Jesucristo nos enseña a perdonar. Aquí el punto es que nuestro orgullo a veces no nos deja reconocer el perdón, porque el perdón libera. No es discúlpame, no es discúlpame Andrés, discúlpame Laura, no, porque el discúlpame es simplemente tapar lo que en realidad siento por esa persona. El discúlpame es simplemente algo como un parchecito, mientras que el perdón es algo que se arranca desde la raíz y nunca más vuelve a florecer ese resentimiento en mi corazón. Amén. Por eso Jesús dice, tienes que perdonar para llevar la ofrenda al alfolí. Ponte a cuentas con tu hermano, deja tu ofrenda primero, ponte a cuentas con tu hermano y ahora sí puedes traer tu ofrenda. ¿Qué significa eso? Cuando tú te presentas delante de Dios y vas a orar, si tu corazón está lleno de resentimiento y no has perdonado, esa oración no es escuchada, porque la oración es como una ofrenda. Y cada vez que nosotros nos resentimos, guardamos en nuestro corazón ese fuego de resentimiento, obviamente vamos a tener ciertas consecuencias. Rápidamente pasamos a otro punto, que es el caminar estable, consecuente y en santidad ante Dios. Nosotros no podemos andar como que un día soy cristiano, otro día no soy cristiano. Un día sí creo en Cristo y como estoy pasando unas pruebas bien malucas, ya no creo en Dios. Ay, pero qué bueno que el evangelio, que los hermanos son alegres. Hoy me convertí a cristianismo. Ay, pero Señor, ¿por qué me tiene que pasar toda mi vida? No soy cristiano. Esa persona es llamada blandengue. Y una persona que se vive quejando todo el tiempo como que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué se partió esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Eso es una ofrenda como la de Caín ante Dios. Porque Dios dice en su palabra que no es de nuestra boca que no salga ni una queja, ni un lamento, ni un tipo de expresiones, porque le estamos dando lugar aquí al enemigo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Lastimosamente han habido personas que le han dado lugar al chisme, le han dado lugar a todas estas cosas. ¿Y qué hace el enemigo cuando ve que una persona está hablando mal de otra, o cuando una persona está haciendo cosas inadecuadas? El enemigo se mete y lo que hace es arruinar la vida de la persona. Por esa razón, caminar establemente. No es como que hoy sí, mañana no. Es caminar siempre con estabilidad en Cristo. No es que hoy sí soy cristiano y mañana no lo soy. No, porque el evangelio es bacano, porque estoy ahora bendecido, entonces ahora sí soy creyente. Pero cuando las cosas se ponen malucas, ya no soy cristiano, ya no creo en Dios. Eso no es estabilidad. Eso es inestabilidad. Y a Dios no le agrada ese tipo de discípulos. Y en la iglesia, lastimosamente, en la iglesia vemos muchos cristianos así. Muchos que van a la iglesia porque quieren un carro, porque quieren una casa, porque quieren un buen trabajo, pero cuando Dios les entrega eso, listo, ahí, tuve la casa, tuve el carro, viene la prueba para ver su estado de fidelidad ante Dios y ya no quiero ir más a la iglesia, ya me parece aburrido la iglesia, ya me parece aburrido el predicador, ay, ese predicador ya me tiene aburrido porque pasa hablando del pecado y yo no quiero dejar el pecado. Y ahí pasa eso, el enemigo se mete, hace brecha y destruye a la persona. Por eso no podemos andar caminando inestablemente en nuestro discipulado como creyentes en Cristo. Consecuente, tenemos que ser contundentes a la hora de hablar. Lo que salga de mi boca se tiene que ver reflejado, con nuestro comportamiento. Deja la mentira, yo no puedo ser mentiroso. Deja la vulgaridad, yo no puedo ser vulgar. Deja el enojo, yo no puedo ser una persona con mal carácter. Oye, deja de estar viendo cosas desagradables, yo tampoco las puedo ver. Pero si ve una persona, se acerca una persona y dice, pero tú le dijiste a fulanito de tal que no hiciera eso, pero yo te estoy viendo que tú lo haces, ¿qué puede pasar en esa persona? Va a haber una confusión, el enemigo se aprovecha y esa persona deja o de creer en Dios o se aparta automáticamente de las cosas de Dios. Amén. Por eso hay que ser muy, pero muy sabio en nuestro comportamiento ante Dios. Santo ante Dios. Si nosotros vamos a Apocalipsis, dice un pasaje en el libro del Apocalipsis: el que es justo, sea justo todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. No podemos vivir de apariencia, mis hermanos, hay que vivir en santidad ante Cristo. Y otro punto es el conocimiento sólido de la palabra de Dios.
Y como resultado, discernimiento. ¡Wow! Tremendo. Eso lo voy a resaltar con letra mayúscula. Discernimiento. ¿Sabes qué pasa aquí? Cuando nosotros no tenemos discernimiento, se nos puede presentar una persona aparentemente. ¡Ay, pero es que esa persona es buena! ¡Ay, pero mira de su mirar! ¡Mira de su comportamiento! ¡Qué buena esa persona! Pero ojo, cara vemos, corazones no sabemos. Esa persona te puede... Inclusive hay un amigo que me dice, Tyron, hay un amigo que me dice esta palabra, Tyron, yo no confío en esas personas que vienen a mí y que mi amorcito, que papacito, que bonito, que esas personas que hablan así son las más, y que son las más peligrosas. Pero dice un amigo así, pero trayendo ese ejemplo acá, hay que tener cuidado con las apariencias. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque esa persona tiene un buen vestido, un caminar, esas palabras que salen de su boca. Ojo, ojo, discernimiento ante todo. Más que todo esto sucede en nuestro diario vivir, en nuestro comportamiento. Tiene que haber siempre una relación estrecha con la palabra de Dios. Y discernimiento es algo que siempre le tenemos que pedir a Dios para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué me puede beneficiar y qué no me beneficia a mí? Si hay cosas que me apartan y me alejan de Dios, para afuera. Si yo veo películas que no me están beneficiando en mi comunión con Cristo y me están creando muchas cosas en mi vida, tengo que desechar eso. Si yo estoy viendo que algo me está dañando, que me está alejando de la comunión con Dios, de la oración, tengo que desechar todo lo que no me sirva. Porque el primero tiene que estar Dios ante todo. No puedo colocar la televisión, no puedo colocar el teléfono, no puedo colocar a mis amigos delante de Dios porque estaría siendo un idólatra. Porque estaría colocando otras cosas de primero y le estoy quitando el lugar a Dios. Cuidado. Entonces, aquí vemos un pasaje sobre el discernimiento. Es en Hebreos capítulo 5, rápidamente, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. Rápidamente veamos ese pasaje. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Miren lo que dice, impresionante. Increíble, cómo el Dios te fue. Santo Señor. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Miren lo que dice. Capítulo 5, versículo 13. Gloria a Dios. Palabra maravillosa, hombre. Versículo 13. Dice así: y todo aquel que se alimenta de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque no es más que un niño. ¡Wow! ¿Cómo así? ¿Cómo así que los que se alimentan de leche? Estamos hablando de las personas que están empezando a conocer la palabra de Dios. Aquellos que, inclusive yo conocí un amigo que me dijo, estoy leyendo la Biblia desde que tú me predicaste. Y le dije, gloria a Dios, estoy leyendo la Biblia. ¿Y qué libro te estás leyendo? El libro del Apocalipsis. Hermano, no se vaya para allá. ¿Por qué, Tyron? Porque no lo vas a entender y te vas a enredar, te vas a confundir y no vas a leer la Biblia. Yo te aconsejo que leas el Evangelio, porque leas el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría, pero no te leas el libro del Apocalipsis. Pero Tyron, es que me gusta. ¿Y qué aprendiste del libro del Apocalipsis? Bueno, Tyron, yo aprendí que el mundo se va a acabar, que va a haber un juicio. Ok, pero para tú entender ese libro de revelaciones, tú primero tienes que ir a un libro de sabiduría para entenderlo. Proverbios, los evangelios que te enseñan a cómo vivir una vida conforme a Cristo. ¿Por qué? Porque si tú llegas a tu mente, si tú te alimentas de miedo, ¿qué va a pasar contigo? Vas a caminar por miedo. Entonces vas a amar a Dios porque no quieres ir para el infierno. Entonces vas a amar a Dios porque no te quieres quedar en el día del juicio. Por favor, si tú vas a amar a Dios, que sea porque Dios en realidad se merece que le amemos, no por miedo. Entonces, ¿qué puedes aprender del libro de Proverbios? Del libro de los Proverbios puedes aprender sabiduría y doctrina. Y del libro de los evangelios, ¿qué puedes aprender? Cómo Jesús caminó, testimonio viviente y vivir una vida conforme a Cristo. Pasamos rápidamente a otro punto, y es la necesidad de madurez espiritual. ¡Wow! Muchos de nosotros, rápidamente hablo, no somos maduros en el evangelio. Somos niñitos inmaduros a veces en nuestro comportamiento.
Ay, Señor, pero yo te pido, y como tú no me das lo que yo te estoy pidiendo, entonces no te quiero servir, no te quiero seguir. Y lastimosamente han habido muchos ejemplos de eso. El ejemplo claro de necesidad de madurez espiritual fue Tomás. Señor, yo tengo que ver para creer. Si yo no meto su dedo, si yo no meto su mano en el costado, yo no creo. ¡Ay, Padre Santo! Y Jesús se le presenta a Tomás y le dijo: Tomás, ven, mete tu mano aquí en el costado. Ahora mete tu mano aquí en mi llaga. Señor bendito, tú eres grande y poderoso. Y Jesús, ¿qué le dijo? Tomás, porque me has visto, has creído. Utiliza una palabra que me estremece por dentro. Dice: bienaventurado el hombre que cree sin ver. Esa palabra bienaventurado significa bendito el hombre que cree sin ver a Dios. Amén. Cuando tú crees en Dios sin verlo, eres maduro espiritualmente. Cuando tú crees en Dios y lo alabas sin verlo, eres maduro espiritualmente. Cuando tú alabas a Dios en medio de la necesidad, mi tormenta es fuerte, yo estoy pasando por una prueba difícil, pero te adoro, te alabo, eres maduro espiritualmente. Porque has reconocido que Dios está por encima de tu prueba. Un ejemplo de eso, David. Saúl, ¡ay, ese gigante nos va a derrotar! Ese gigante. Mira cómo Saúl, siendo un ungido de Dios, exaltó más a Goliat que al Dios que iba con ellos. Y se acercó un pastorcito humilde, con el corazón lleno de fuego del Espíritu Santo, y le dijo a Saúl: Saúl, yo voy a derrotar a ese gigante. ¿Y qué hizo Saúl? Se burló. Y le dijo: ponte la armadura. Y entonces, ¿qué le dijo David? No, yo no voy con armadura. Yo voy con el Espíritu de Dios, porque Dios va conmigo. Y David derrotó al gigante. ¿Por qué lo derrotó? Porque David sabía que Dios está por encima de ese gigante. Cuando nosotros colocamos a Dios por encima de los problemas, somos maduros espiritualmente. Si no nos quejamos, porque a veces nosotros decimos: ay, Señor, pero me siento solo, me siento así. Cuando tú dices me siento solo, ¿sabes a quién estás contristando? Al Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo está allí contigo, te alimenta, te sustenta, te da la vida. Pero a veces nosotros pensamos que en nuestra soledad no está Dios, y Dios está obrando en el secreto. Él te está abriendo puertas, Él te está enseñando a ser un hombre y una mujer llena de su presencia, maduros espiritualmente. Dios no te puede entregar todo fácilmente, porque te puedes perder. Dios primero te tiene que procesar, arrancar de tu corazón la mentira, el engaño, el orgullo, las cosas que a Él no le agradan, para luego bendecirte. El crecimiento hasta la madurez en Cristo es lo que la Biblia sugiere que se espera que todos los cristianos tengamos: madurez espiritual. No podemos ser niños todo el tiempo. Por eso Pablo dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, hasta que me fui hasta que me hice hombre. Eso no está hablando a modo físico, está hablando a modo espiritual. ¿Por qué Pablo se compara con un niño? Porque Pablo, su nombre verdadero era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso se comportaba como un niño. ¿Por qué? Porque perseguía a los cristianos, los encarcelaba, los mataba, creyendo que así estaba sirviendo a Dios. Vamos a ver que era enemigo de Dios. Impresionante. Un niño inmaduro cree que las cosas que está haciendo, las está haciendo bien para Dios. Un niño inmaduro, ejemplo, Caín. Caín es un ejemplo de niño inmaduro, porque él en su corazón pensó que la ofrenda que estaba dando, la estaba dando como Dios mandaba. Pero lo que pasaba en Caín era que Caín entregaba la ofrenda como no era. Por decir, estamos hablando de que su ofrenda no era agradable ante Dios. Y a veces pensamos, ese es el peor error, que a veces pensamos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Por eso hay que detente, pueblo de Dios. Analízate, reflexiona: Señor, ¿qué te tengo que entregar, Padre? Detente por un momento y mírate en el espejo. No busques al hombre, no busques a la filosofía, busca a Dios. Y Dios mío, Señor, ¿qué quieres de mí? Dios mío, Señor, ¿qué quieres que te entregue? Y Dios te lo va a revelar. Dios te lo va a revelar a través de una simple prueba. Sin madurez no puede haber liderazgo. Si nosotros vemos a los animalitos,
Los animales nunca van a poner a un tonto a que lidere la manada. Dios colocó sabiduría en los animales, porque los animales son liderados por un líder que sea valiente y capaz. Ahora, aquí el punto es que un líder no puede ser inmaduro. Un líder no puede estar reflejando inmadurez a los demás. Si tú estás en tu familia y muestras inmadurez, lastimosamente los que están detrás de ti van a caminar nefastamente. Solamente los cristianos maduros podrán mantenerse firmes con eficacia contra el diablo y los poderes de las tinieblas. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Aquí hay un punto. Yo conocí a una persona que cuando se le acercaba, le preguntaba: hey, ¿cómo estás, hermano? Ay, hermano, estoy en prueba. Entonces, esa persona reflejaba que su vida era una vida simplemente de pruebas. Y Dios revela en su palabra que te goces en medio de la prueba. Que si tú estás pasando momentos difíciles, Dios te dice: en estos momentos, gózate la prueba. Porque es ahí donde Dios ve el corazón tuyo, cómo le eres fiel a Él. Ejemplo claro, Job. Job tenía amigos. Y los amigos que hicieron, se acercaban a donde Job y le decían: Job, mira, tú estás así enfermo, tirado, enllagado aquí en esta esquina. Dios te abandonó. No sé qué clase de pecado has cometido, que mira, Dios te ha castigado. Dios mío, Job no había pecado. Job simplemente estaba pasando por una prueba. Y los amigos que hicieron, señalarlo, burlarse de él. ¿Y qué hizo Dios con Job? Lo levantó e hizo que los amigos vieran a Job de una forma tan renovada que los amigos, al final del libro, nosotros vemos que los amigos vinieron y le pidieron perdón. De esa forma tenemos que andar como cristianos. No podemos estar exaltando los problemas, decir: ay Señor, estoy pasando problemas, y cuando me preguntan ¿cómo estoy? Oye, estoy bien problemado. Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú exaltes los problemas, sino que lo exaltes a Él en medio del problema. Que puedas decirle a otros: oye, estoy pasando por una situación, pero para la gloria de Dios estoy vivo, estoy bien, sé que se va a resolver porque Dios va conmigo. Siempre ser positivo, no ser una persona que dé mal testimonio con el andar ni con el hablar, porque otros están viendo cómo te estás comportando, cómo te estás expresando delante de los demás. Solamente los cristianos maduros tienen un impacto duradero para Dios en el mundo de hoy. Dios mío, esa palabra tremenda que estremece. Los cristianos maduros son los que, rápidamente, los que tienen un impacto duradero. Y recuerda, ganar es ser sabio, porque dice la Biblia que los sabios que ganan almas. ¿Y cómo puedo ganar almas? ¿Cómo puedo ganar a mi familia? ¿Cómo puedo ganar almas? Con mi comportamiento y con mi diario vivir en Cristo. Contar el costo. Obviamente ser discípulo tiene un costo. Entregarlo todo y caminar como Dios manda que caminemos. El verdadero discípulo nos costará a todos. Obviamente vivir como discípulo no es una opción extra, sino el compromiso normal del cristiano que Jesús espera que todos sus seguidores tengan. Ser creyente es algo mucho más a profundidad. Pueblo de Dios, la palabra creer, ¿qué significa? Le hago una pregunta a mi esposa Crista. ¿Qué significa la palabra creer? ¿Qué significa la palabra creer, Andrea? Fidelidad. Muy bien. ¿Qué significa la palabra creer? Esa palabra, ¿qué significa? Creer. Pues tener fe en alguien. Muy bien. La palabra creer viene del hebreo, que su significado, una vez investigado, pues me estremeció mis hermanos. La palabra creer significa compromiso. Muchos en el mundo creen en Dios, solo de boca. Por eso Dios dice en su palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Creer es comprometerse con Dios. Si yo me monto ahora mismo en un ascensor, yo creo que el ascensor no se va a caer, porque yo me comprometo, yo sé que ese ascensor no se va a caer porque lo hicieron bien. Creer significa comprometerse con Dios. Yo creo en mi esposa de que me ama, porque me comprometí con ella y ella se comprometió conmigo a amarnos. Creer es comprometerse con Dios a obedecer su palabra. ¿Y qué significa la palabra fe? La palabra fe significa fidelidad. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios.
Eso significa la palabra fe. 5 precondiciones básicas para el discipulado bíblico: fidelidad, amar a Jesús y poner a Él de primero, voluntad de darnos a nosotros mismos en sacrificio, el hambre espiritual. En ti tiene que haber hambre constantemente de la palabra de Dios. Si tú vienes y te presentas delante de un pueblo y dices, no, yo no acepto la corrección, yo me sé la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, discúlpame, pero no eres hijo de Dios ni discípulo de Cristo. Porque dice su palabra que Jesús vino humildemente, nació de una virgen y vino a la tierra para enseñarnos a comportarnos con humildad. Preguntas y puntos de discusión. ¿Tuvo Jesús impacto a través de sus discípulos? ¿Por qué? Obviamente sí. El impacto que mostró Jesús a sus discípulos fue el amor. ¿Por qué el amor? Porque en aquellos tiempos era escaso el amor verdadero. Si tú ahora mismo sales al mundo y preguntas qué es el amor, muchas respuestas van a salir. Pero el amor verdadero es Dios. El amor verdadero es 1 Corintios 13. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es el amor verdadero. ¿Por qué debemos aspirar a la madurez espiritual? Obviamente porque así nosotros vamos a ser aprobados por Dios. Dice la Biblia que tenemos que ser aprobados por Dios. ¿Qué es la semejanza a Cristo? ¿Qué es la semejanza a Cristo? La semejanza a Cristo es ser cristiano. Cuando nosotros profesamos ser cristiano, estamos diciendo que somos ¿qué? Imagen de Cristo, imitadores de Cristo. ¿Qué significa tomar tu cruz? Obviamente nosotros cada uno tenemos una cruz diferente. Una cruz que Dios nos ha colocado para que día a día luchemos con ella y avancemos sin quedarnos parados en el camino. Un ejemplo, no podemos cortar la cruz. ¡Ay, qué pesada es la cruz que yo tengo! No, tienes que seguir adelante y confiar en Dios que seguirás el camino y Dios dará las fuerzas para que avance. ¿Por qué la iglesia se le considera débil, inefectiva o irreverente? Discútelo. Porque hay veces que vemos a muchos hermanos que se dejan fácilmente embaucar por los malos pensamientos y aún así vientos contrarios de doctrinas. Cuestionan al pastor, cuestionan la palabra, cuestionan todo cuando una persona está ¿qué? Presten un poquitico de atención aquí. Cuando la persona está fría y no es que empática con las cosas de Dios. Deberíamos contar el costo de ser discípulos de Jesús. Tenemos que ser cada día concluyentes, personas que seamos capaces de poner en práctica lo que predicamos. No podemos estar aquí, Dios mío, Señor, Espíritu Santo, no podemos venir a la iglesia a mostrar rostros de santidad. La santidad se refleja en nuestro diario vivir, Dios mío, en nuestro comportamiento día a día. Si la vida te exprime, Cristal, si la vida te exprime, ¿qué sale de ti? ¿Qué sale de ti? ¿El amor de Dios o el enojo? ¿Qué sale de ti cuando la vida te exprime? Aquí va esa pregunta. Resumen y aplicación. Jesús hizo el discipulado una prioridad y nosotros también deberíamos hacerlo. El discípulo es la estrategia escogida por Dios para llegar al mundo. Los cristianos espiritualmente maduros deberían ser el resultado final del discipulado. Es decir, si tú lees la Biblia, vienes a la iglesia, te consagras, te entregas, te bautizas y vives una vida conforme a Cristo, obviamente Dios dará bendiciones, como dice Deuteronomio. Creo que el capítulo 20 dice: y bendeciré tu entrar y tu salir, y tu arteza de amasar, nunca te faltará el pan, porque has puesto mi ley por delante de ti. Entonces nuestro diario vivir tiene que ser una imagen de Cristo. Nuestro comportamiento tiene que ser Cristo. Así que, mis amados hermanos, este discipulado se titula La importancia y el costo. Como hijos de Dios, tenemos que andar conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo a seguir, y ser cada día imitadores de Él. La gloria sea para Jesucristo, y pues continuamos con el servicio. Gloria a Dios.